Hola, Dios te bendiga, te saluda Hugo Abraham nuevamente para Respi Channel. Hoy vamos a tratar un tema muy hermoso, muy interesante, que se llama ¿quiénes son hijos de Dios? Y hoy en Resonancia Espiritual vamos a analizar 3 de los tipos de hijos que menciona la Biblia. Los hijos de Dios, los hijos de desobediencia y los hijos del diablo. Pero antes te quiero invitar a que en cualquier parte o en cualquier momento de este video no se te olvide comentar en la sección de comentarios al final del video o al principio del video o intermedio del video. Te voy a agradecer, me gustaría escuchar tu opinión. Comenzamos. Gracias por seguir con nosotros. Hoy analizaremos la palabra acerca de quiénes son hijos de Dios. En la actualidad, si tú haces la pregunta a alguien y le preguntas, ¿todos somos hijos de Dios? Lo primero que te van a decir, sí, todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia enseña algo muy completamente diferente. El ser humano hoy en día está en busca y en la búsqueda de la adopción. Eso es algo natural de todo ser humano que siempre busca ser adoptado, siempre busca la figura paternal, siempre busca ese anhelo de sentirse adoptado. Pero la palabra de Dios nos muestra y nos deja un punto muy claro acerca de que no todos son hijos de Dios. Existen los hijos de Dios, existen los hijos de desobediencia y también existen los hijos del diablo. Entonces, hoy en Resonancia Espiritual o Respi Channel vamos a analizar la palabra acerca de estos 3 tipos de hijos que yo encuentro en la Biblia. Volviendo a la pregunta principal, ¿todos somos hijos de Dios? Quiero afirmar y decir que no todos son hijos de Dios, pero sí todos somos creación de Dios, que es algo muy completamente diferente. Esa es una de las confusiones que existen en el ser humano acerca de creación y adopción. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos adoptados o no todos somos hijos de Dios. Entonces, ahora quiero hablar de una de las primeras características que te mencioné, los hijos de desobediencia. Y quiero leerte Efesios 5:3 que dice lo siguiente. Aquí están las características de los hijos de desobediencia. Dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vemos perfectamente las características de aquellos que son los hijos de desobediencia. Una de las características que tiene el hijo de desobediencia es que es inmoral. Inmoral. Y también dice la palabra de Dios, que es impuro. O sea, no hay pureza, hay avaricia. Y dice que también es idólatra. Bueno, aquí vemos claramente un ejemplo bien claro o específico de quiénes son aquellos que son hijos de desobediencia. Está muy claro. Creo que todos nosotros, los que antes de venir a Cristo, creo que éramos parte de ese legado de hijos, ¿verdad? De hijos de desobediencia. Porque son características que nosotros teníamos antes de venir a Cristo. Entonces, los hijos de desobediencia, en otras palabras, son todos aquellos que en la actualidad no han recibido a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador. Y tienen la ventaja, escuche, tienen la ventaja de poder ser adoptados y llegar a ser hijos genuinos del Padre.
Esos son los hijos de desobediencia. Ahora bien, miremos otro tipo de hijos. Ahora te quiero leer algo muy hermoso y quiero que analicemos acerca del segundo tipo de hijo que encuentro yo en la Biblia, que son los hijos del diablo. ¿Cuáles son esos hijos del diablo? Te voy a leer Hechos 13 al 6, donde aquí en este pasaje nos muestra un ejemplo claro de quién es un hijo del diablo. Escucha esto. Hechos 13, 6. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño, fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. ¿Te fijas las características de un hijo del diablo? Muy interesante, ¿verdad? Primeramente que nada, era un mago, dice aquí, que en la actualidad puede ser una persona que practica cualquier tipo de brujería o hechicería, llámese desde los horóscopos, llámese desde lectura de cartas, mano, etcétera, 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 o brujo, en otras palabras. Aquí habla la palabra de Dios acerca de que ese tipo de personas, su característica principal es de que hablan, están llenos de todo engaño y fraude. Y dice que son enemigos de toda justicia. Tremendo, ¿verdad? Tremendo lo que analizamos aquí acerca de quiénes son los hijos del diablo o las características de los hijos del diablo. Aquel que es engañoso, que habla todo engaño, que habla con fraude, que hace fraude en todo y que es enemigo de todo lo que es justo. O sea, es injusto. Ahora, yo te pregunto, ¿cuántos de este tipo de personas con estas características no hemos visto en el transcurso de la era humana actual en la que hemos vivido, ¿verdad? No quiero mencionar nombres, pero hemos visto muchísimos, demasiados personajes con estas características que han hecho suficiente daño al ser humano y a la humanidad, ¿verdad? En la historia. Ahora, la pregunta es, ¿estos hijos del diablo pueden llegar a ser hijos de Dios? La respuesta es sí. Sí pueden llegar a ser hijos de Dios. Siempre y cuando se arrepientan de su falso camino, de su engaño, de su fraude y de su injusticia, entonces pueden llegar a ser adoptados por Dios. Si antes ellos fueron engendrados por el diablo, fueron adoptados por Satanás, por las prácticas que hacían o por la injusticia que cometen, pueden ser readoptados por Dios, si es posible. Bonito tema para analizar, ¿verdad? Ahora te quiero mostrar cómo podemos identificar entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Te voy a leer las características de ambos. Y eso está en 1 de Juan 3:10. Dice así: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas.
Muy interesante. Aquel que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco el que ama a su hermano, o sea, a su prójimo, el que está a un lado de él. Llámese hermano, primo, pariente, amigo, conocido, el que anda en la calle, el que sea. El que no ama a su hermano. Tremenda palabra. Aquí vemos una característica donde Dios pone en punto principal la lupa en la palabra de la justicia. Tenemos que ser justos. Tenemos que ser rectos. Tenemos que practicar el amor hacia el prójimo. Muy interesante, una característica más. Quiero leerte otro versículo más acerca de otra característica de los hijos de Dios. Siguiente característica, dice Romanos 8:14, lo siguiente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria sea al Señor. Hermosa característica de aquellos que somos hijos de Dios, los que somos guiados por el Espíritu. Ahora dime, ¿cómo puedo yo llegar a ser hijo de Dios? Porque habiendo ya visto las características de los hijos del diablo, habiendo ya visto las características de los hijos de desobediencia, me doy cuenta que estoy en alguno de esos dos rangos, ¿verdad? Quizás es probable que estés en el rango de los hijos de desobediencia, que son los más comunes. Y dices tú, bueno, yo soy un hijo de desobediencia, es lo que yo me considero. ¿Cómo puedo llegar a ser considerado un hijo de Dios? Tengo una buena noticia para ti. Mira lo que dice Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, o sea, en Jesucristo, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Todo aquel que le recibe a Jesús, se le da el derecho a llegar a ser hijo de Dios. Qué hermosa palabra. Ahora, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, estás dentro de esos dos rangos, no eres hijo de Dios todavía, eres creación, pero también puedes ser hijo de desobediencia, que quizás es lo más común. No te estoy juzgando, simple y sencillamente quiero trasladarte, quiero llevarte por el camino por el cual tú puedes ser adoptado por Dios y no ser llamado más hijo de desobediencia, sino hijo de Dios. Y entonces es importante que aceptes a Jesucristo en tu corazón como tu único Señor y Salvador, para que Él te pueda adoptar y tú puedas ser de Él y Él te pueda dar ese derecho de llegar a ser hijo de Dios. Y como ya sabemos, los beneficios de ser hijo de Dios son inmensos. Son paquetes inmensos, entre los cuales te menciono que existe el perdón de pecados, la justificación de pecados y, lo más importante, la salvación de tu alma. Quisiera que repitieras esta oración conmigo y demos la oportunidad al Espíritu Santo que entre a tu vida. Que Jesucristo cambie tu mente y que te ponga ese gen de adopción en tu vida para que puedas ser llamado hijo de Dios. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo te doy gracias por la bendición que tú me has dado hoy en este día y por la oportunidad de poder ser adoptado y ser llamado hijo tuyo. Señor Jesús, yo me arrepiento de todo corazón. Reconozco que he pecado y por favor anhelo tu perdón
y anhelo tu adopción. Señor, perdona mis pecados. Limpia mi alma, Señor amado. Limpia mi espíritu, Señor Jesús. Adóptame, Padre amado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo me arrepiento de todo corazón, de todas mis faltas y mis pecados que he cometido en el pasado. Hazme una nueva criatura. Adóptame como tu hijo, Señor, y quiero ser llamado ahora hijo tuyo, hijo de Dios y no hijo de desobediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora que ya has sido llamado hijo de Dios y ya has sido adoptado, ya no eres más hijo de desobediencia, entonces te quiero invitar a que busques una iglesia en donde congregarte si es que no tienes alguna. Búscala, congrégate, sigue buscando de Dios y recuerda de esta oración que tú hiciste, que ahora ya has sido adoptado por Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que vino a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. La pregunta del día: ¿qué cambio experimentaste tú cuando viniste a Cristo, cuando aceptaste a Cristo como tu único Señor y Salvador? Déjamelo saber en la sección de comentarios y te agradezco que hayas estado conmigo, hayas invertido tu tiempo en resonancia espiritual. Dios te bendiga. Mi nombre es Hugo Abraham Castillo y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Adiós.